Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos reunir nuevamente el día de hoy para escudriñar la palabra nuevamente. Solo permítanme, voy a afinar una cuestión técnica por acá y vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a resolver este. Muy bien, ya estamos listos. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, pero antes, como siempre, vamos a orar. Y vamos a dar gracias al Señor por el regalo de la vida y de la vida eterna que tenemos en Él. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que tenemos, Padre, de tener vida, y no solo vida, sino vida eterna en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú nos has adoptado como hijos tuyos, Señor, y con todos los beneficios de la adopción, Señor, la salvación, la provisión, la esperanza de la vida eterna, la protección, la seguridad, la fortaleza, la sanidad, la liberación, la restauración y todo lo que tú has obrado en nuestras vidas, Señor, lo que estás obrando y lo que obrarás, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también por este tiempo que tú nos permites reunirnos para ser instruidos por tu Espíritu Santo en tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa con toda fortaleza todo argumento y razonamiento falso que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Señor, también te pedimos que tú hagas en nuestro corazón el día de hoy como tú sabes que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros, por esa semilla que vas a sembrar en el corazón de cada uno, Señor, para que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro tema del día de hoy se llama debilidad y fortaleza. Muchos creyentes se abstienen de crecer en el Señor, de servir al Señor, porque no se consideran lo suficientemente fuertes o preparados o dignos para acometer las responsabilidades del servicio y las responsabilidades de ese crecimiento. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de ello. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo 3 y 4, y Moisés comienza a dar excusas hasta que el Señor lo arrincona y el Señor le va respondiendo a cada una de sus excusas hasta que llega un momento en que lo arrincona y no le queda otra opción que seguir lo que es servir, involucrarse en el servicio del Señor. De la misma manera encontramos, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 1, versículos del 5 al 10, que Dios llama a Jeremías siendo muy joven, y Jeremías le dice: soy muy joven, pero el Señor le dice: no importa tu juventud, a donde yo te envíe, tú irás. De hecho, también en la palabra, hablando de la juventud, el Señor nos recuerda que nadie tenga en poco la juventud de nadie, sino que cada uno, independientemente de la edad que tenga, sea ejemplo para otros. Así que en el Señor no hay excusas para no involucrarnos en el servicio, para no crecer en él. De hecho, tanto el servicio y el crecimiento son mandamientos del Señor, y los mandamientos del Señor no son para nuestro mal, no son para nuestro castigo, no son para arruinarnos la vida. Los mandamientos del Señor son mandamientos de amor,
son instrucciones de amor para que usted y yo las sigamos, para que podamos vivir en la vida plena, vida abundante, vida bendecida, que Él ya compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que se cumplan esos planes de bien que Él tiene para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, y además llevar nuestra vida como la luz de la aurora, y finalmente llegar a la vida eterna. En cuanto a ese, Dios nos llama entonces a todo creyente, sin excepción, todo creyente está llamado al crecimiento en el Señor y al servicio, y no hay excusas para ello. Número uno, y eso a pesar de que todos tenemos debilidades, aun cuando no las aparentemos. Ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros está al 100% preparado para crecer o servir al Señor de este lado de la vida terrenal. Recordemos que la palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que el Señor nos hace el llamado a crecer y nos hace el llamado al servicio a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones. El Señor las conoce. De hecho, el Señor, vemos en la palabra de Dios que el Señor no llama a los que están equipados, Él equipa a los llamados, y lo vemos claramente en el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Ninguno de sus discípulos estaba preparado, ni Andrés, ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo, ni Mateo, ni Felipe, ni Judas el celote, ninguno de todos los discípulos estaba preparado para servir al Señor, pero Él, y para seguirlo y para crecer en Él, pero Él los equipó en el proceso. De la misma manera lo va a hacer con cada uno de nosotros. Ninguna de esas cosas debería ser un impedimento, ninguna de nuestras limitaciones debería ser un impedimento para que usted y yo crezcamos en el Señor y para que además de ello le sirvamos. Y la palabra de Dios nos enseña muy claramente que Él se glorifica en nuestras debilidades. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, la palabra de Dios nos dice, Pablo hablando de cuando él conoció, de cuando él le había pedido al Señor que le quitara una de las debilidades que él tenía, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor, si notamos ahí algo importante, es que al Señor la debilidad de Pablo no le importaba. Al Señor, para el Señor no era una limitación para que Pablo creciera y le sirviera, el que Pablo tuviera limitaciones. El poder del Señor es más que suficiente para suplir no solo las debilidades de Pablo, sino las debilidades de cualquiera de nosotros. En la Biblia encontramos una gran cantidad de ejemplos de hombres que sirvieron a Dios con todo su corazón, pero que eran imperfectos. No encontramos en la palabra de Dios ninguna persona que haya servido a Dios y que le haya seguido que fuera perfecta. Todos tenían imperfecciones y la Biblia nos las enseña, aún de personas de las cuales Dios los alaba porque son temerosos de Dios, justos, etcétera, como Job, o como Moisés, o como Abraham, o como David, como Pedro, como Pablo. A pesar de las debilidades, Dios se glorifica a través de cada uno de ellos, de la vida de cada uno de ellos. Y la otra cosa que dice Pablo aquí en este pasaje de 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9 es que por lo tanto él de buena gana se gloriará más bien en sus debilidades, para que repose sobre él el poder de Cristo. ¿Qué significa eso? Primero, que Pablo no iba a negar sus debilidades. Segundo, que Pablo
iba a ver sus debilidades como la posibilidad de que Dios se manifestara, de que Dios se glorificara. Y eso significa que por esa razón Pablo no iba a asumir la gloria de lo que él hacía, sino que toda la gloria se la iba a dar al Señor. Y de la misma manera, el Señor nos llama en nuestras dificultades, en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias, para que la gloria no sea de nosotros, para que nadie se envanezca en su presencia, para que nadie se jacte en su presencia. De hecho, la palabra de Dios lo dice muy claramente en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, cuando habla de la salvación. Y recordemos que la salvación no es solo el momento en el cual somos salvos, sino toda la vida del creyente. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe en su presencia. Es decir, no tenemos por qué jactarnos, enorgullecernos, gloriarnos, presumir o envanecernos por las cosas que Dios hace en nuestras vidas, porque Dios las hace en su poder, en su fortaleza, a pesar de nuestras debilidades. Los seres humanos y los creyentes no somos la excepción. Tenemos la tendencia a negar nuestras debilidades, a ocultarlas bajo excusas o autojustificaciones, a negarlas, etc. Pero en el caso de los cristianos no debería ser así. ¿Por qué? Porque eso impide que Dios nos pueda usar de la manera que Él quiera. Usamos las debilidades, las usamos como excusas, y esas excusas nos sirven como argumentos para evitar involucrarnos en el servicio de Dios o comprometernos en el crecimiento en Él. Pero Él no opera Él no opera como el mundo opera. El mundo busca las fortalezas. De hecho, incluso en el mundo hay en la administración hay una técnica que se llama FODA, que es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las personas para poderlas utilizar de la mejor manera de acuerdo a sus fortalezas y a sus oportunidades. Pero Dios no es así. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades. Y tenemos un caso, para mí es un caso paradigmático. Moisés. Dios llama a Moisés y Dios lo llama profeta, es decir, Dios lo llama como profeta, y sin embargo, y el ser profeta era algo que implica hablar, es un don que implica hablar, y sin embargo, Moisés era tartamudo. Sin embargo, eso no fue ningún impedimento para que el Señor lo usara, porque el Señor no opera como el mundo buscando las fortalezas que generan autosuficiencia en las personas y que rechaza las debilidades, sino al revés. El Señor opera a menudo rechazando la autosuficiencia y usando nuestras debilidades para su gloria. Recordemos algo que la palabra de Dios nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Dice: miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, y en el caso del servicio y del crecimiento, Él nos ha sido hecho suficiencia. Él es nuestra suficiencia. Él es el que suple todas nuestras necesidades, y dentro de nuestras necesidades están nuestras deficiencias, nuestras debilidades. Él las suple, Él las llena con su poder. Para Él no hay ningún impedimento para ello. En Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 5, hablando de que el Señor no está buscando la autosuficiencia. La palabra de Dios dice claramente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nuestras debilidades, por el otro lado, no son ningún accidente. La palabra nos enseña en el Salmo 139, capítulo 3, versículo 13 al 16, que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos siendo concebidos, Él estaba ahí presente, y cuando estábamos siendo formados en el vientre, también Él estaba ahí viendo cada una de las cosas que luego serían formadas. Es decir, el Señor nos creó con habilidades y con debilidades o limitaciones. ¿Para qué? En primer lugar, como ya vimos, para que Él se glorifique en nuestras debilidades. En segundo lugar, para evitar que seamos autosuficientes. Si nosotros no tuviéramos ninguna debilidad, ¿para qué necesitaríamos a los demás? Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda dos cosas. Primero, que no es bueno que el hombre esté solo, es decir, la interdependencia, porque dos tienen mejor paga que su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta; si uno tiene frío, el otro le da calor, por un lado, y por el otro lado somos llamados a amar a nuestros semejantes, y amando a nuestros semejantes recibimos también amor, que es una necesidad que usted y yo también tenemos. Así que nuestras debilidades no son ningún accidente. Dios nos diseñó así, no solo cuando estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, sino desde antes de la fundación del mundo, cuando Él nos conoció y nos diseñó de esa manera para demostrar su poder a través de nosotros por medio de nuestras debilidades, y segundo, también para que la gloria sea de Él y no de nosotros, para que nadie se jacte. Dios ama y trabaja con las personas débiles. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 31, que Dios llamó lo débil, lo necio, lo que no era, lo que no servía, lo llamó a su reino. Para que sirvan de estímulo, para que sirvan de ejemplo a otros, para que otros den el paso y se involucren también en el servicio y en el crecimiento para con Dios. Por eso también en la Biblia nos deja los ejemplos de todos los hombres y mujeres que sirvieron a Dios, que si bien no eran perfectos, Dios los llevó al crecimiento, y Dios los llevó a servirle. Dios muchas veces va a destruir en lugar de fortalecer nuestras fortalezas, valga la redundancia. Muchas veces el Señor las va a destruir y nos va a dejar con nuestras debilidades para que solamente dependamos de Él y no nos exaltemos, como el aguijón de Pablo, que nos habla la palabra en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 7, y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Una debilidad es cualquier limitación que tengamos o hayamos heredado y sobre la cual no tenemos poder para cambiarla. Pueden ser físicas, pueden ser intelectuales, emocionales, de talentos, de habilidades, de capacidades, y pueden ser aún debilidades espirituales. Pero a Dios esas debilidades, como ya lo hemos mencionado, no lo detienen ni hace que cambie sus planes para con nosotros. Es más, sus planes Él los estableció a sabiendas de nuestras debilidades, desde antes de la fundación del mundo, desde el momento en el que estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre. Y como ya mencioné, tenemos ejemplos en la Biblia: la tartamudez de Moisés,
las debilidades de David, al que sin embargo Dios lo llama un hombre conforme a su corazón, las debilidades de pensamiento o las limitaciones de pensamiento que tuvo Job, a pesar de que Job era un varón justo, un varón manso, un varón al cual Dios lo alaba. Esas cosas no fueron limitantes para Dios de ninguna manera. Dios va a trabajar en nosotros y a través de nosotros si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. No, vuelvo a repetir, todos para bendición nuestra, no porque Dios lo necesite. Dios no necesita ni que usted y yo crezcamos, Dios no necesita ni que usted ni yo le sirvamos. Más bien, crecer y servirle son privilegios que Él nos da a nosotros para nuestra bendición. Dios sigue siendo Dios si yo no crezco en Él, si yo no le sirvo. Dios va a seguir siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. De hecho, Él ha sido Dios por los siglos de los siglos sin necesidad de ninguno de nosotros. Él podría y Él hizo el mundo sin necesidad de nosotros. Él ha ido realizando sus planes para con la humanidad desde Génesis hasta el día de hoy sin la ayuda de ninguno de nosotros. Él no necesita de nosotros. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Sin embargo, Él nos llama a crecer y nos llama a servirle porque es para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Los beneficiarios somos nosotros, no le hacemos un favor a Dios, nos hacemos un favor a nosotros. Y como ya mencioné, ese favor que nos hacemos a nosotros mismos es para vivir en las bendiciones de Dios, en la vida abundante, en la vida plena, en sus planes de bien, en llevar nuestra vida en aumento, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En primer lugar, lo primerísimo que necesitamos hacer es dejar de poner excusas en nuestras debilidades o nuestras limitaciones para no crecer en el Señor, para no madurar en el Señor y dejar de poner excusas y pretextos para no servirle. Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos reconocer nuestras debilidades. Dejemos de pretender que todo lo tenemos bajo control, que somos fuertes, que somos autosuficientes. El mundo, eso es lo que anda, lo que estimula. Pero en el Señor no estimula ninguna de esas cosas. Más bien, el Señor las desestimula. El Señor desestimula que tengamos todo bajo control, porque el que tiene todo bajo control es Él, y solo Él lo puede tener bajo control. Solo Él es fuerte, solo Él es autosuficiente, nosotros no. Entonces necesitamos reconocer esas debilidades, dejar de pretender que todo lo tenemos bajo control, que somos fuertes, que somos autosuficientes, que no tenemos debilidades, que somos perfectos, etcétera. Necesitamos ser honestos con Dios, aunque Dios ya nos conoce, pero necesitamos, para que Dios obre en nosotros y trabaje en nosotros, tenemos que quitar todas esas barreras de la autosuficiencia, de creernos los todopoderosos, de creernos que no necesitamos del Señor. Y además también necesitamos ser honestos con los demás y con nosotros mismos. En vez de negarlas entonces u ocultar esas debilidades, limitaciones, etcétera, lo que necesitamos es reconocerlas. Parte de ministrar a otros es que conozcan nuestras faltas y se percaten de que a pesar de esas faltas, Dios nos ama y obra a través de nosotros para que también ellos se animen a servir al Señor. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4 nos enseña y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y lo mismo aplica a nuestras debilidades.
Dios nos consuela en nuestras debilidades, para que podamos también nosotros consolar a cualquier otro que está en debilidad por medio de la consolación con la que el Señor nos ha consolado a nosotros. Lo que Dios ha hecho a pesar de nuestras debilidades es también una forma de ministrar a otros para animarlos a pasar, a que a pesar de sus limitaciones, de sus carencias, puedan crecer y servir al Señor. Y necesitamos también reconocerlas para que a través de ese reconocimiento estemos preparados para darle la gloria a Dios, porque a pesar de ellas, Él no solo nos ama, sino que también nos llamó a crecer en Él, nos llamó a servirle a Él, nos llamó a ser bendecidos en Él. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, la palabra de Dios nos recuerda que somos colaboradores de Dios a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras limitaciones. Y ello, el reconocer nuestras limitaciones nos va a permitir, primero que nada, ser agradecidos, porque a pesar de todo ello, Dios no solo nos ama, sino que Dios nos llama a servirle, y Dios está interesado en fortalecernos, en que crezcamos, en llevarnos a nuevos niveles de bendición, a nuevos niveles de transformación, a nuevos niveles de vida abundante, a nuevos niveles espirituales. En segundo lugar, además de reconocerlas, necesitamos orar. ¿Orar para qué? Primero que nada, para que Dios la supla, para que Dios supla nuestras debilidades con sus fortalezas. Segundo lugar, para que Dios nos libre de ser arrastrados por ellas a una vida que esté por debajo del propósito de Dios para nosotros, de lo que Dios espera de nosotros, que no las usemos como excusa para no alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Como sucedió con Sansón. Sansón fue dominado por sus debilidades. Nosotros debemos orar, necesitamos orar para no ser dominados por esas debilidades que nos pueden apartar de alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. En tercer lugar, aparte de reconocerlas y aparte de orar, para que Dios las supla y nos libre de refugiarnos en ellas para justificar nuestras debilidades, necesitamos alegrarnos por ellas. ¿Por qué razón? Primero, porque ellas, nuestras debilidades, una de las formas en que Dios las va a suplir es a través de la relación con otros. Entonces nuestras debilidades nos van a ayudar a poder relacionarnos con otros, a tener una mejor paga de nuestro trabajo, a que si de nosotros caemos otro nos levante, y que si tenemos alguna necesidad alguno la pueda suplir, que Dios use a los demás para suplir esas cosas. Número uno. Primero, en segundo lugar, nos alegramos en ellas porque el Señor se va a glorificar a pesar de nuestras debilidades. Pero no es tanto alegrarnos por ellas, sino a pesar de ellas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios dice que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces necesitamos alegrarnos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras faltas de capacidad o de talentos en ciertas cosas. Y porque Dios va a obrar a través de nosotros a pesar de ellas. Y eso se llama en la Biblia contentamiento. Y estamos llamados por Dios a vivir en contentamiento.
en contentamiento por todo y para todo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2, dice la palabra, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y en Cantares, capítulo 7, versículo 10, la palabra de Dios dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y si él tiene su contentamiento conmigo, yo debería tener mi contentamiento con el Señor. Debería vivir en contentamiento para con Él. Si Él tiene contentamiento conmigo a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, yo no debería sentirme mal por ellas, sino tener contentamiento de que Dios tenga contentamiento conmigo a pesar de esas cosas. Finalmente, nuestras debilidades son una especie de trofeo de la gracia de Dios para con nosotros, porque manifiestan la gracia de Dios para con nosotros, que Él obra, que Él nos bendice, que Él nos lleva a crecer a pesar de todas ellas. Son trofeos de su gracia. Nuestras limitaciones son trofeos de su gracia. No son trofeos para nosotros, son trofeos para Él. Es para que Él sea glorificado a través de esas debilidades, a través de esas incapacidades. Entonces, como conclusión, usted y yo no nos deberíamos sentir mal ni limitados por nuestras debilidades o por nuestras limitaciones. Más bien las necesitamos llevar delante del Señor para que Él, a pesar de ellas, Él obre en nosotros y a través de nosotros, en nosotros para crecer y a través de nosotros para servir. Dios quiere las dos cosas. Dios quiere obrar en nosotros, en nuestra transformación, para llevarnos a un crecimiento, y Dios quiere obrar a través de nosotros para que seamos de bendición para otros, sirviéndole a Él y sirviéndole a los demás. De tal manera que nuestras limitaciones no nos deberían servir ni como excusa ni justificación para no crecer y para no servirle. Y dentro de esas, el no tengo tiempo, el no sé, el no puedo, el no tengo habilidad, el no me van a creer, o no me van a recibir, o no me van a aceptar. Son el no puedo, el no soy el más digno. Son todas esas excusas que le estoy mencionando. El no puedo, el no me van a creer, o no me van a aceptar, o no me van a recibir. El no sé, el no soy, el no tengo habilidades, el no soy el más digno. Todas esas fueron las mismas excusas que Moisés le puso al Señor para no servirle cuando el Señor lo llama en la zarza ardiendo en el desierto para que vaya y a liberar al pueblo de Israel, para que vaya a servir al Señor liberando al pueblo de Israel. Y vemos una característica más en cuanto a Moisés. Moisés era, en ese momento, Moisés era una persona temerosa, miedosa. Todas sus excusas eran por temor, eran por miedo. ¿Y qué sucede con Moisés? Cuando él acepta sus limitaciones y acepta que Dios lo puede usar para a pesar de sus limitaciones, algo que el Señor hace con él es que le da un espíritu aguerrido, no transforma ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo en un espíritu aguerrido, en un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que le permite ir a Egipto e incluso confrontar al faraón, a la máxima autoridad de Egipto, de confrontarlo, habiendo sido una persona antes temerosa. Y lo mismo dice el Señor de nosotros. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para crecer, para servirle. Aparte de eso, la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera
toda incapacidad, toda limitación, el Señor va a obrar a través de nosotros y en nosotros a pesar de todas ellas. Así que dejemos de poner excusas. Dejemos de darle excusas al Señor si el Señor nos ha estado llamando a crecer y a servirle. Y estoy absolutamente seguro, porque es lo que dice la Biblia, que el Señor a todos, absolutamente a todos, nos ha llamado a servirle y a crecer. Así que es hora que si no lo hemos hecho, nos levantemos y caminemos en ese camino. No importan las limitaciones, no importan las incapacidades, no importan las limitaciones que podamos tener o debilidades, el Señor va a suplir todo eso con su Espíritu Santo que vive en nosotros, que es el Todopoderoso, y Él va a compensar toda debilidad o toda limitación con el poder de su Espíritu Santo para ayudarnos a hacer lo que Él nos ha mandado, a crecer y a servirle. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. No se vaya a salir todavía de la transmisión. Vamos a orar. Pero antes, muchísimas gracias por conectarse. Es una bendición tenerlos con nosotros en estas transmisiones. Por un lado, por el otro lado, quiero recordar que tenemos 2 recursos más, principalmente para cuando usted necesite o tenga alguna duda o necesite alguna guianza acerca de algún tema específico. Tenemos dos ayudas que el Señor nos ha permitido. Una es nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net, y la segunda es nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi 630. Ahí usted va a encontrar cualquier cantidad de recursos para su fortaleza, para su crecimiento espiritual, e incluso usted los puede localizar a través del sistema de búsqueda de la página de internet o bien del canal de YouTube, poniendo la palabra del tema del cual usted necesita ser edificado. Y por el otro lado, son de acceso totalmente gratuito. En la página de internet hay más de 3,000 temas, y en el canal de YouTube hay más de 500 videos de enseñanzas para que sean de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Y como ya dije, no tiene ningún costo su acceso. Por el otro lado, hoy es jueves, es nuestra última transmisión de la semana. Les recuerdo que estamos cerca del fin de semana y que la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. De tal manera que si usted tiene una congregación, por ninguna razón vaya a dejar de congregarse. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Punto número 1. Y punto número 2, si usted no tiene una congregación y está aquí en la ciudad capital de Guatemala, pues le invitamos a congregarse con nosotros el domingo a las 10:30 de la mañana en el centro comercial Oakland Mall, en el tercer nivel, en Cinépolis, en la sala 7 y 9. La sala 7 es para adultos, la sala 9 para niños. Así que esperamos, será un privilegio tenerle por ahí con nosotros. Y si no vive cerca o no vive en la ciudad capital y no tiene una congregación, es importante que busque una congregación que sea bíblica, una congregación donde se predique la palabra de Dios, para que su vida sea edificada, para que su vida reciba bendición y vida eterna. Aparte de estas enseñanzas que son buenas, sí, por supuesto que sí, pero también es necesario, como dice la palabra de Dios, que nos congreguemos. Muy bien, vamos a terminar entonces nuestra transmisión del día de hoy orando. Vamos a orar por usted, vamos a orar por su familia y vamos a orar también por Guatemala y por Israel. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra a la luz de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, sellada por tu Espíritu Santo, para que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición
bendición nuestra, Señor. Padre, te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que a cada uno de nosotros en esta noche y a nuestras familias, Señor, tú le des un descanso reparador, que el día de mañana todas nuestras fuerzas sean restauradas para que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria tuya y para bendición, Padre. Señor, también en el nombre de Jesús te pedimos por aquellos de nuestros familiares que todavía no te conocen, que tú los atraigas con lazos de amor hacia ti, Señor, de la misma manera que tú nos has atraído a cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti y levantamos Guatemala e Israel, Señor. Aunque problemas diferentes, ambos países, Señor, tenemos la misma necesidad, la necesidad de paz, la necesidad de bienestar, Señor. Tú eres un Dios de paz, tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. No como el mundo la da, Padre, sino una paz que va muy por encima del mundo y que no usa los recursos del mundo, sino solo tus recursos, Señor. Padre, te pedimos que de una manera sobrenatural tú obres en el corazón de todos los líderes que tienen que ver y de todas las personas en eminencia que tienen que ver con la paz de Guatemala y con la paz de Israel, Señor, para que sus corazones sean transformados y de ser personas belicosas, Señor, estas personas se conviertan en pacificadoras y busquen la paz, Señor, tanto para Guatemala como para Israel y para el resto del mundo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y también te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que este fin de semana que está por comenzar sea un fin de semana de bendición, sea un fin de semana de comunión contigo, Señor, un fin de semana, Padre, en el cual veamos tu mano poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Les reitero, muchísimas gracias por conectarse, y también les bendigo, les mando un abrazo y que estos días el Señor haga de lo mejor en sus vidas. Bendiciones para todos.